Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? Aquí estamos después de harto rato. Estamos a 23 de noviembre. ¿Cuántos días llevamos de...? 35 días por ahí de movilizaciones sociales en Chile. Exacto. El estallido social después de mucho malestar, de décadas de malestar, que como hablábamos ya el PNUD, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, había adelantado ya hace más de 20 años. Así que no debería ser tanta sorpresa. Ha sido una cultura del abuso por muchos años, ¿no? ¿Y cómo está el cine en eso? Exacto. Si bien a todos nos ha afectado esto de cierta forma, esto es un espacio de cine, es un espacio para analizar, pensar y conversar sobre cine. Y sin desentendernos del contexto, queremos hacer esta conversación, donde vamos a hablar desde cómo hemos visto el cine en el escenario del cine chileno durante el movimiento, y vamos a ir mencionando algunas películas que hablan un poco de el descontento, de dónde viene todo esto, y algo que visualice un poco más el espectro mundial. Así que bienvenido a todos, bacán porque nos vean y eso, partamos. ¿Y cuál va a ser el rol de los documentalistas y audiovisualistas hoy que están saliendo a las calles, que están documentando lo que está pasando, que es una suerte de revolución? A propósito de algunas críticas que han surgido de dónde estaba el cine chileno, que no ha estado en la calle con la gente. Estamos absolutamente en desacuerdo de esa apreciación porque los cabros se han organizado en distintos colectivos audiovisuales, Ojo, Chile y otros, Sí. ahí en terreno, en las poblaciones, en las marchas, en la calle, ¿o no? Hay uno que, donde mencionaste eso de Ojo Chile, creo que hay otro que se llama AMA, que no sé si lo han visto, que ¿no? es, si no me equivoco, es una mezcla entre periodistas y audiovisuales, Yeah. que van registrando solo con audiovisual lugares donde hubo algún acontecimiento grave, y todo esto está dentro de un sitio web. Entonces tú ingresas al sitio, ahí voy a colocar el sitio para que quede más claro, que por ejemplo aparece el mapa de Santiago y hay distintos puntos dentro de la ciudad. Yeah. Y en un punto, por ejemplo, tú vas a uno que esté en Plaza Italia, donde tú pinchas y te aparece un video de lo que pasó en ese lugar, más una descripción de la situación. Por ejemplo, donde torturaron, golpearon o violaron de alguna forma a alguien, y está el registro del lugar y el video que da cuenta de lo que se está mostrando ahí. Y eso está marcado en un mapa con distintos puntos de Santiago. Y eso es un proyecto que lo están armando periodistas, audiovisuales, como parte de lo que conversamos, que es qué está haciendo el audiovisual, qué está haciendo el cine, que eso es un poco cine también, una especie de denuncia. Es como de los que yo recuerdo también dentro de este espectro. No sé qué más han visto dentro como del mundo. Yo pensaba un poco en lo que hace Mafi, po. Sí, Claro. que venía haciendo antes de la que crisis. en el fondo lo que está haciendo es aplicando su mismo modelo de trabajo a una movilización particular en el fondo, Sí. pero claro, pues como quizás son movimientos un poco más subterráneos o no necesariamente precisan como de estar en la discusión pública o estar en la agenda, pero efectivamente están haciendo eso. O sea, que no hablemos de ellos todos los días no significa que no se está haciendo un trabajo audiovisual. Y que piensen quizás en un largo plazo. Sí, probablemente. Exactamente. Y la potencia de las imágenes como una forma de resistencia y del arte en los momentos más complejos del estado de excepción constitucional, la forma de expresarse fue a través de la proyección de luces Cuando y hicieron lo del mapping ese. de poner... mapping, y eso fue muy potente, y yo creo que lo más impresionante ha sido que finalmente en esta masificación de los teléfonos celulares, cada persona multiplica los ojos y aparece como una cámara vigilante, sí, que en su momento, recordemos, cuando la televisión no estaba hablando de las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo los agentes del Estado, fueron los testimonios y los videos de las personas comunes y corrientes que se atrevieron a grabar las que fueron evidenciando esta situación. Entonces, es distinta una situación de excepción con teléfono, con cámaras, sí, y sin cámara. Ha sido clave eso, creo yo, en esta situación. Mira, a propósito de lo que estoy mencionando, del el valor que tiene la herramienta que tenemos todas al alcance, el otro día que fui a ver Chicago Boys al Cine Arte Alameda, a la entrada del cine
este espacio común que tiene el señor Telemé, estaban haciendo una especie de cabildo. Había un conversatorio donde había una mesa, había un tipo con una chica conversando. Bien, estaba a la mitad, entonces no caché exactamente de qué estaban hablando. Pero sí que recuerdo mucho que él mencionaba de que hubiese sido muy distinto toda la época del golpe y la dictadura, de haber tenido los celulares a la mano. Que probablemente se hubiesen visibilizado o se hubiesen sabido más cosas de más personas desaparecidas, de haber tenido herramientas que, como la que tenemos ahora, que son los teléfonos, y el internet y las redes sociales, para poder grabar, difundir y compartir. Y eso también siento que es algo como potente del concepto audiovisual, que es el mostrar y escuchar lo que se está viendo. Sí, yo pensaba un poco, bueno, en los beneficios que nos trae como la proliferación de las imágenes, pero también me quedaba en una teorización que hace Martín Barbero, el teórico social argentino, sobre qué pasa con esto que en el siglo XXI se produce una producción, ¿cierto?, visual de lo real. O sea, accedemos a la realidad mediante, ¿cierto?, aparatos tecnológicos que tienen límites y que tienen convenciones, ¿ya? O sea, entiendo y me parece maravilloso, como tú dices, que tengamos la capacidad de registrar, ¿cierto?, los elementos de la impunidad o en el fondo atacar la impunidad desde el registro, Sí. Pero en qué medida la proliferación de imágenes nos hace muchas veces perder la vista de que existen cabildos, existen espacios de encuentro, existen espacios donde nos podemos encontrar con el otro. Entonces, pienso, por ejemplo, en qué medida toda la imagen, cuando prolifera de manera simultánea, se puede convertir en ruido o puede hacernos que perdamos de vista el árbol concentrándonos en el bosque, porque hay mucho. Entonces creo que siempre pasa por un proceso de ser capaces de filtrar, de discernir, de poder aterrizar. Por eso pienso en estos ejemplos, en lo de Mafi, en lo que ustedes mencionaban, que son propuestas organizadas de trabajo con la imagen, que nos permiten navegar para poder atacar mejor la impunidad. Porque pensando en el fenómeno de la fake news, por ejemplo, una imagen tendenciosa nos puede hacer creer justamente algo que no es lo que sucede. O sea, lo que nosotros decimos que es un beneficio también puede ocuparse en contra de nosotros, en contra de denunciar la impunidad. Claro, sí, ahí, bueno, yo creo que es complejo poder llegar al análisis de la imagen ahora, porque estamos en pleno proceso. Sí, pues exactamente. Así como que siento que probablemente después, cuando llegue a pasar esto, no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni a través de qué, vamos a empezar a evaluar toda esta imagen y lo que pasó también, lo que pasó antes, o sea, con el tiempo empezaron a verse como, oye, mira lo que pasó, míralo, ¿por qué esto no se vio antes? Porque estamos en medio de este como huracán que es difícil como analizarlo. Esto es un terremoto que todavía no para, que está ahí todavía manteniéndose y estamos viendo cómo cuidarnos para no sé, dañarnos más de todo esto. O sea, en el fondo uno piensa el rol de los documentalistas, claro, están grabando en este momento, pero cómo eso se va a traducir en documentales de derechos humanos el día de mañana, donde probablemente algunos tengan imágenes, las mismas imágenes, pero el enfoque tendrá que ser variado, cómo cada uno le va a poner su análisis. Vamos a ver mucha proliferación, creo yo, y espero, de documentales políticos, a propósito de algunas críticas que alguna gente ha hecho hacia el cine chileno, más bien el documental político chileno, muchas veces considerando que estaba agotado en relación, por ejemplo, a los temas de derechos humanos o de dictadura, y a propósito de esta crisis, de esta vulneración de derechos y de la impunidad, digámoslo derechamente, que ocurre en una democracia, que es la gran diferencia con los casos de películas que vamos a ver en algunas después. Finalmente se me fue la idea, pero era súper importante. No, como el trabajo, creo yo, como recogiendo un poco de la idea que tú lanzaste, es que el rol del documentalista ahora más que nunca es fundamental porque es capaz, creo que es el único que desde la imagen es capaz de poner orden en el desorden, ¿cierto? La capacidad de montar, por ejemplo, imágenes que denuncien la impunidad a través de una propuesta estética, fílmica, nos puede efectivamente servir como un insumo para poder atacar mejor la impunidad. Sí, pero en realidad lo que estaba pensando yo es que nada de lo que ya se hizo en el documental en relación a la dictadura, por ejemplo, o a los derechos humanos, resultó ser suficiente de alguna manera
y eso es lo brutal de estos días, para reforzar un compromiso con el nunca más. Todo lo que se hizo, ya nada es suficiente porque el pacto social que creíamos que estaba consolidado después de la dictadura respecto del derecho del respeto a los derechos humanos, hemos visto que no era tal. No era, sí. Entonces, con mayor razón reivindico todo el trabajo que vienen haciendo no solo las víctimas directas y los grandes documentalistas como Patricio Guzmán, por ejemplo, a propósito de Fidox, que después vamos a hablar de aquello. En su momento, hace un par de años, esta proliferación de algunas víctimas más indirectas, los hijos, los sobrinos de... todos esos documentales que aparecieron con Álvaro de la Barra, Macarena Aguiló, Ignacio Luger, eran finalmente una pulsión histórica por un tema que estaba lejos de estar agotado. O sea, era necesario mantener viva la memoria, mantener viva la necesidad de ratificar la no repetición, y ahora con mayor razón, mucho más aún. Entonces, creo que el rol del cine chileno, siendo diverso, eso también es una discusión que tú planteabas un poco, no es solo un cine chileno, tenemos distintos temas en el cine chileno, claro. Pero el cine chileno más político tiene un rol fundamental en este momento, lo tuvo y lo seguirá teniendo justamente en el resguardo de aquellos valores democráticos, de derechos humanos que en estos días oscuros, sobre todo en el estado de excepción, quedaron en evidencia que esos pactos en realidad no eran respetados por toda la sociedad. Y ese es un descubrimiento muy duro que como sociedad, o sea, no solo descubrimos la desigualdad, que ya sabíamos, ¿no? Sino que descubrimos no solo el abuso, el maltrato, sino que además lo que creíamos que era un acuerdo entre todos, en realidad no es así. Mira, oye, es súper fuerte. Muy doloroso. Constatar algo que parecíamos sobreentender todos, que estaba ahí como callado. Y otro tema dentro del espectro como del cine chileno, de los temas que se trataban, era algo que, bueno, yo creo que en Cine Chile también lo plasmó muy bien con un listado. Volvemos. Estábamos justamente conversando aquí con los compañeros sobre cuál era el rol que tenía efectivamente el documental o el documental político, ¿cierto?, en el último tiempo, o el desarrollo o el del rol que va a tener. Exactamente. Yo lo pensaba, lo hemos conversado en otras veces, y probablemente el documental político o los documentales que recojan temáticas políticas, en el fondo nos dicen o nos interpelan a propósito de la idea de constatar de que el pacto social a lo mejor siempre estuvo resquebrajado, y lo que hace el documental, más que denunciar eso, es constatar de que siempre fue así. Pensando efectivamente en los documentales que se vinculan a la temática de derechos humanos o de represión en dictadura, quizá solamente eran un recordatorio de que el pacto estuvo mal hecho. Pienso, por ejemplo, en Aide y el pez volador, ¿cierto? Película que estuvo en Sanfic, que tuvo que posponerse su exhibición, a propósito del circuito Mirador, justamente por el estallido social. Pienso que efectivamente ese documental un poco como que hace el vínculo entre la mezcla entre documental y política, pero también todas estas películas muy interesantes que no alcanzamos a ver porque todavía no tienen fecha a propósito de lo que está sucediendo. Yo no vi el documental, como para que si me pueden contextualizar, y así a la gente que no lo vio, como de qué trata. Aide es una mujer ya grande, mayor. Aide y el pez volador de Pachi Busto es un documental muy, muy sentido porque se basa en el testimonio de Aide, que es una dirigente, es socióloga y además es dirigente de derechos humanos, pero instala el tema sobre aquellas mujeres torturadas mientras estaban embarazadas. Es una temática que en general yo no he visto tanto en los documentales de derechos humanos. Pero además es muy interesante la historia porque, sin ánimo de spoilear, porque ahora uno dice hola y es spoiler, pero básicamente la historia de Aide fue presentada a la prensa a propósito de un reportaje del semanario Plan B de Matus, ¿cómo se llama la periodista? Alejandra Matus. Y hay una persona, un abogado, que ve en la portada de Plan B la historia de Aide
y él mismo se hace cargo, sin consultarle a la víctima, en este caso Aide, de interponer una querella y ahí comienza la vía judicial del caso. Eso yo creo que es uno de los aspectos más innovadores. Pero sobre todo creo que la discusión que tuvimos en algún momento con otros críticos también es, claro, estos temas que aparecen ya desgastados, que aparecen repetitivos, y yo creo que acá es muy importante que sean las propias víctimas las que todavía están con nosotros y son las que tienen la capacidad de testimoniar. Creo que ese valor en sí que da el documental es muy relevante, y a la vista de estos 30 y tantos días de movilización y todo lo que hemos analizado, lo ratifica y lo confirma. O sea, no era solo necesario, sino urgente mantener y testimoniar de voz de las propias personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos en dictadura. Y ahora se nos va a venir todas aquellas personas y las víctimas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en democracia, que es más brutal aún. Pero el tema de las víctimas directas, y hay otras más indirectas, en Vic Valdivia, que pareciera que fue hace ya tanto, hace más de un mes, se estrenó, antes de la crisis, se estrenó La historia de mi nombre, de Karin Cuyul, que es una documentalista chilena de apenas 31 años, que ha llevado su película por distintos festivales del mundo. Y ahí el tema de la identidad, tal como en otros documentales como Venían a buscarme, de Álvaro de la Barra, por ejemplo, nuevamente aparece como algo clave respecto de la historia pasada. En el caso de ella, ella vivió en distintas ciudades con su familia cuando era niña, y cada vez tenía que cambiarse de casa. No lograba identificar fotografías ni registros de video de su familia. Estamos hablando ya de finales de dictadura, principios de la democracia, y ella se hace cargo de buscar, de la post-dictadura, busca archivos ajenos para construir este documental. ¿Verdad? Sí. Y básicamente tiene que ver con que por casualidad se da cuenta que le habían puesto el nombre Karin a propósito de Karin Eitel, que fue una mujer torturada política en dictadura. Y ahí se abre toda una línea que no vamos a profundizar porque es parte de la película, pero yo quiero destacar la valentía de Karin al confrontar a sus padres para preguntarles por la historia de su familia. Del origen de su familia, que es una lógica que yo he visto en varias documentalistas mujeres, no solo chilenas, también argentinas, que hacen un vínculo entre la historia familiar, personal, con lo político, con lo colectivo. Hacen una mirada donde lo personal también es político. Hay mucha reflexión de mujeres sobre sus propios procesos familiares y personales, que son personales, pero que a la vez tienen una bajada política. Y eso creo que se da, hay un tema de género bien particular ahí, a mi juicio. Es verdad, es bueno ese documental. Me acuerdo que de lo poco y nada que vimos de Valdivia, por lo menos yo que no vi tanto, era de lo rescatable. Más que rescatable, mi querido Alejandro, creo que es un proceso súper interesante, tanto así que en estos días y hasta el 8 de diciembre se puede ver la película gratis online en el Festival Márgenes, que ocurre en Madrid, pero que tiene una serie de películas, entre esas Historia de mi nombre, que uno puede acceder a la página, tiene que igual hacerse una cuenta, una membresía, pero se puede mirar este tipo de películas, y en este minuto está en Márgenes, que son películas que apuestan justamente por la independencia y por aquellas miradas que están al margen de la industria. Así es que los invitamos a ver esa película de Karin Cuyul. Yo quería mencionar algo que estaba mencionando antes, que quedó ahí a medio andar, que dentro de lo que se hablaba de la historia del cine chileno, que siempre se hablaba de los mismos temas de siempre, creo que de este movimiento, como tomando lo que estábamos hablando antes de los documentalistas y su rol importante en todo esto, es que a partir de esto también surge un nuevo tema que vamos a ver de aquí en un futuro. Como qué va a pasar a partir de esto en el cine chileno, cómo va a impactar las movilizaciones y este acto de revuelta que existe en el país, no solo en Santiago. Cómo va a impactar en cuántos documentales vamos a ver a partir de esto.
cuántos directores están naciendo a partir de esto. O cuántos directores estaban haciendo un documental y esto les cambia todos los planes de realización. Claro, o sea, esto es un quiebre también súper importante en eso, como que va a ser... hay un golpe fuerte, siento, que es bien relevante, que probablemente nuestra tarea desde esta posición de análisis, de lectura, va a ser poder entregar vitrina y poder observar lo que fomente esto, lo que desarrolle esto, lo que decís tú también, que es como dónde están los derechos humanos puestos en esto como herramienta también para denunciar, para visibilizar, algo que lo que veníamos conversando. Si tenemos estas herramientas, ¿cuánta utilidad le vamos a dar a todo eso? Y no solo en función de los derechos humanos, sino particularmente de los derechos económicos, sociales y culturales. A propósito de una película que se estrenó, un documental también, que se estrenó en Valdivia y que ahora ganó en el Festival de Mar del Plata, que es el último documental de Ignacio Agüero, que se llama Nunca subí al Provincia, que es una de las películas que va a estar compitiendo en FIDOX, el Festival de Documentales, que se mantuvo. Justamente en una apuesta política por generar un espacio de reflexión. De hecho, va a haber un concurso con los materiales que se han filmado en este rato. Hay un espacio como para publicar y exhibir. Y con películas como Nunca subí al Provincia o En su momento, Aquí se construye, también de Ignacio Agüero, ahí la apelación más directa es a este modelo económico, que es parte del cuestionamiento profundo que estamos haciendo hoy como sociedad, a propósito de este malestar y esta disociación entre el desarrollo económico o el crecimiento, que en su momento era grande en Chile, pero que no llegaba a la vida cotidiana de las personas. Y creo que Nunca subí al Provincia, que además está filmada aquí, un par de cuadras en el barrio, es justamente una apelación de un modo muy pausado, muy observacional, como es el estilo de Agüero, contemplativo. A propósito de cómo en una esquina donde había un panadero que tenía su panadería añosa, eso se destruye y se genera y se construye un edificio de departamentos que impide ver el Cerro Provincia. Pero Agüero hace todo un ejercicio muy nostálgico también, de usar el formato de la carta por escrito, para expresar sus ideas, y es una carta que no tiene un remitente, no tiene una dirección, un destinatario al cual llegar, y hace una reflexión justamente por el desarrollo económico, cómo las personas se han impactado, los barrios se han impactado en su tradicional estilo. Así que ganó junto con otra película, o sea, compartió la categoría latinoamericana en el Festival de Cine de Mar del Plata, sí, junto con una película brasileña que se llama Fiebre, que ocurre básicamente en el Amazonas y que tiene toda una línea indígena, pero de Justino, que además trabaja como guardia en un puerto o algo así, donde se mezcla también esta cosa del mundo winca, por así decirlo, con la mística y otras configuraciones más indígenas. Así que ojo con FIDOX, que redujo su parrilla justamente a propósito de la coyuntura. Nunca subí al Provincia, va a estar compitiendo en este festival que se va a realizar en el Cinearte Normandí, en Mavi, me parece, en el barrio Las Tarrias, y también en este proyecto que viene haciendo hace tiempo Dominga Sotomayor y otras directoras, Cine Estación, que es un proyecto como de centro cultural más amplio. El CCC, Centro Cultural de Cine. Algo así. Y también va a ser sede de FIDOX. Y es un proyecto súper lindo porque trata de rescatar... ¿Lo van a inaugurar entonces con eso? No sé si lo van a inaugurar, o al menos esa parte. Yo entiendo que la sala ya está funcionando esa, y en el fondo el rescate de los cines de barrio. Siempre hace una apelación. Bueno, Dominga Sotomayor fue la ganadora de mejor directora, la primera mujer directora en ganar la mejor dirección en Locarno el año pasado. Y en sus viajes siempre ella está mirando
experiencias de cines locales, de barrio. Así que este cine Sí. va a ser justamente como en esa línea. Así que Un- FIDOC se nos viene del 1 al 8 de diciembre en Santiago. Volvemos. Volvemos y dentro de las cosas que también queremos conversar es ayudar, dar una guía, dar una especie de lineamientos para el público en general que pudiéramos, como desde nuestro rol también, pues sí, yo creo que también le ha pasado como, oye, ¿qué película me recomendáis? ¿Qué se puede ver? O cuando uno está conversando en un grupo de personas, decir, ¿sabes que el otro día vi un documental que Sí. hablaba de X? O hablaba Ya de estaba tal? viendo uno en el fondo. Como... Claro, Mm. entonces, dentro de ese espectro hay harto que ver, que está al alcance. Yo hice una pega desde que pueden encontrar en su Netflix más cercano hasta su Persa más cercano. Así que aquí va, para que vayamos pimponeando y vayamos conversando de lo que se ve. Dentro de lo que está más accesible, hay un documental que aquí lo vimos con el compañero que es quizás de los más fuertes que he visto en lo que respecta a movimientos sociales y la violencia en los movimientos sociales, que es LA 92, que es un documental de Nat Geo, si no me equivoco, Sí. que retrata todas las protestas que hubo en Los Ángeles en el 92. En el 92. A partir de... Todo esto nace... Hay un juicio a un grupo de carabineros, policías, de Los Ángeles. Se fueron a juicio porque habían golpeado brutalmente a un afroamericano. Sí. Y eso está grabado en video y se muestran esas imágenes. Deben ser unos 6, lo golpean muy Sí, brutalmente recuerdo las imágenes. y se van a juicio. El problema es que salen absueltos, sin ningún cargo. La impunidad. Total, y eso revienta, emputece a toda la población y terminan todos rompiendo, saqueando y empezamos a ver las imágenes que probablemente estamos viendo hoy acá. Y quizás es uno de los más esclarecedores en mostrar que parece que no hay otra forma, o que existe una sola forma que tiene el pueblo, la gente en general, de poder manifestar su rabia, su frustración con el poder, en este caso con la policía del lugar. Brutal, muy muy fuerte, y creo que está muy bien narrado, es cortito, dura como una Casi hora. 2 horas. ¿Casi 2 horas? Sí. Ah, Ya, sí, creo que es verdad, sí, era como 2 horas. Y eso está en Netflix, está ahí a la mano. Dentro de esto también está Winter on Fire, que probablemente yo creo que muchos lo han visto, que en redes sociales lo han movido Y aparece cuando uno abre Netflix, curiosamente, si uno abre de Chile, aparece ese ¿Y por documental. qué aparece? Claro, po, ¿cachai? Curioso. Porque quizás es uno de los que más muestra, o de los que más uno puede espejear la situación actual del país, ¿o no? O probablemente que sea Netflix el que te muestre Winter of Fire en la portada de Netflix y no te muestre LA92, también te dice probablemente de que en términos de cómo uno entra a ciertas temáticas, probablemente ese documental permite entrar mejor, pensando que el otro documental sí presenta y exhibe mucha violencia. Claro, o sea... pero cuenta un poquito, ¿es Sí, Ucrania? si tuviéramos que tomar como... tuviéramos que besar un poco, el E92 viene a ser una casi... podría verse como un manual de qué hacer en una revuelta y de cómo salir a protestar, mientras que Winter of Fire lo ve desde una mirada más cenital. Sí, está un desde poco más arriba. Más arriba, Sí. observando la situación actual de... esto es Ucrania 2013-2014, y es la revuelta del pueblo contra el presidente en cuestión, que no recuerdo el nombre, pero básicamente la revuelta es porque estaban en contra de... Ucrania se estaba negando a ser parte de la Unión Europea, y eso los limitaba como país para establecer negociaciones, mejores acuerdos económicos. ¿Y cómo estaban los rusos en la relación también? Exacto, o sea, Ucrania venía de desvincularse muy, en unas comillas gigantes, de todo el régimen que había detrás de la Unión Soviética, todo lo que venía detrás de eso, se había un poco desvinculado. Pero el presidente que tenía en ese momento seguía siendo parte. De hecho, luego de esta revuelta, que se ve todo en el documental, que también está, creo que está muy bien retratado, pero
con un cuidado un poco más diplomático, no es tan explícito. Yo sí me voy a tirar un spoiler, por si los que no lo han visto, y no es un spoiler, está en la historia. Está el cierre de las movilizaciones, que es después de 2 años de un golpe muy fuerte, el presidente renuncia y se va a refugiar a Rusia. Como una especie de loco, mi forma en la que yo me voy a desarrollar solo me está apañando este sector del mundo. Y finalmente el pueblo gana y se establece un plebiscito donde se elige un nuevo gobernante, pero lo mismo, lo que conversamos delante. Parece que no hay formas, no hay otras formas en las que se pueda llamar la atención, en las que los gobiernos o los agentes con más poder puedan entender o puedan visualizar las problemáticas de la población. Y en estos documentales se ve muy notorio eso. Y sobre todo, uno último que quiero mencionar, que es The Square, pero como la plaza, que es sobre también unas revueltas, pero en Egipto del 2009. La primavera árabe, ¿no? Creo. La institución de Hosni Mubarak. Mubarak, exacto. Ahí creo que había algo más complejo incluso, que ya no era solamente contra el gobierno. Después de los movimientos, se llegan unas votaciones para destituir que era un régimen muy dictatorial. Y de muchos años también. Y cuando existen las votaciones, gana un sector que se llama los hermanos Los hermanos musulmanes, musulmanes. que ganan las elecciones y llegan al poder, pero eso es a los 30 minutos del documental. Entonces ya uno puede entrever de que, oye, parece que esto no terminó con derrocar al dictador. Y viene como esta especie de puerta giratoria de, oye, siguen los mismos en el poder, porque asumen un partidario de los hermanos musulmanes, y las soluciones no llegan. Y sigue la revuelta, y sigue la violencia, y sigue las muertes, que es lo más fuerte. Y ese documental también retrata muy bien el poco entendimiento que hay en las partes involucradas, de tanto políticas como sociales. El documental muestra desde la visión de los primeros que empiezan los movimientos en Egipto, y cómo se van sumando los hermanos musulmanes, pero cuando llegan al poder, bajan su accionar. Mientras que los otros le están diciendo, loco, estáis conmigo en un principio, ¿por qué bajaste? Si la cosa no ha cambiado, no hemos logrado nada. Pienso en el caso de Brasil hace unos años, en Al filo de la democracia, se puede ver en el documental en Netflix también. Acuérdense de esa escena del pueblo tomando los edificios de Brasilia, el Congreso. El Congreso. Es una escena súper sintomática. De hecho lo mostraron harto, me acuerdo, sí. Pero en el caso de Brasil, claro, fue a propósito también la revuelta de un alza en el transporte público, igual como la punta del iceberg que comenzó acá, pero el proceso de descomposición de la democracia era mucho más complejo que eso. O sea, con el tiempo después, imagínate que le hicieron un golpe blando a Dilma, luego gana democráticamente un tipo como Bolsonaro, totalmente antiderechos. Entonces ahí el proceso tiene que ver con la reflexión más bien sobre que el régimen democrático, que se entendía como el que daba las esperanzas de estabilidad, de igualdad y crecimiento, tiene deudas importantes, y en el caso brasileño peor aún, dentro del propio régimen democrático gana un sector que no representa los valores de ese régimen, que fue lo que ha estado ocurriendo, imagínense después con Lula preso. Sí, Lo bueno es que ahora ya por lo menos está esperando fuera de la cárcel. Bueno, son muchos los procesos políticos. Sí. De hecho, y dentro de eso, los ejemplos que vi eran centrados en las revueltas y en el pueblo, como en estas especies de guerras que se establecen, porque no estamos en guerra. También hay material, hay documentales y hay películas que en la historia también han tratado nuestra situación como país, tanto económica como social. Quizás, y me atribuyo solo a mí esta declaración, la más importante que puede tener Chile es la batalla de Chile, de Patricio Guzmán. Es un documental que está disponible en YouTube, se puede ver ahí, pero lo que a mí me pasó cuando vi el documental es
que parece que somos un país que nos cuesta poder entendernos o llegar a acuerdos en los cuales podamos estar medianamente conformes. Bueno, dentro de todas las películas que podían visibilizar un poco o mostrar nuestra situación actual, estaban también muchas chilenas y especialmente los documentales. Y dentro de ese espectro están, por ejemplo, una colosal prácticamente, que es La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, que comenzó como una especie de plasmar lo que era la unidad popular y terminó siendo la declinación de la unidad popular. Bueno, es una trilogía, ¿no? ¿O no? Son Sí. 3 partes más la memoria obstinada, que la primera parte retrata el 72, si no me equivoco, que en los inicios después de 2 años, claro, Allende asume el 70-72, sobre la unidad popular y cómo estaban los ataques desde la oposición y Estados Unidos para derrocar al gobierno de Allende. Y luego el golpe, y luego hay una tercera parte de qué era el ideal de lo que se estaba planteando de la unidad popular. Para luego la última parte, que es la memoria obstinada, vuelve Patricio Guzmán el 93 a los mismos lugares donde estuvo para la batalla de Chile. Habla con un funcionario del gobierno de Allende en La Moneda, después en el 93, diciendo, oye, yo estuve aquí me sacaron los milicos, estuve aquí tirado en la calle, pasé por estos pasillos, y empezar a mostrar como esta reconstrucción de memoria a partir del documental. Y en esta pieza que se aleja de la batalla de Chile, que es la memoria obstinada, quizás lo más interesante que lo que muestra es que hace el ejercicio de mostrar el documental a las nuevas generaciones, la de los 90, que se los muestra a estudiantes más acomodados y cuál es su impresión del documental, y mientras que otros no tanto, y son polos totalmente opuestos. Unos de que, oye, no, que esto está medio sesgado, como que hay una visión muy comunista, y uno empieza a ver esa visión que hoy en día podemos ver también de la política en general. Dato no menor, sale ahí Pato Pimienta para que vean jóvenes, para que vean qué tan viejo era el documental. Un joven estudiante de teatro, creo que era en ese momento. La batalla de Chile y la memoria obstinada como quizás un manual, una cosa así de, oye, esto fue los movimientos que pasaron en Chile, quizás los más recientes, y que pueden dar luz un poco de poder entender nuestra situación actual. Dentro de todo esto también hay un apéndice de esto que se llama La Espiral, que tú te acordáis más del director, ¿cómo se llama? El francés. La Espiral, sí, pues, de Armand Matelart. Exacto. Que quizás con mucho más trabajo investigativo, trata de mostrar un poco cuál es el sistema que había detrás de tanto de la oposición en Chile como el gobierno de Estados Unidos de ese momento y la CIA para derrocar a Allende. Y ahí aparece lo que les mencioné antes, que es esta especie de monopoly que creó la CIA como ejercicio para poder derrocar gobiernos o revueltas en Sudamérica en general. Se aplicó en Argentina, el mismo documental lo muestra tanto el juego como qué es lo que pasó en Argentina, qué pasó en Uruguay, qué pasó en ese momento fue en Ecuador también. Entonces todas esas revueltas que estaban, cómo manejarlas, cómo llevarlas a cabo. Y hay un manejo también hay una muestra de la historia de Chile, de cómo la irrupción de los grandes empresarios extranjeros y sobre todo los estadounidenses siempre han sido nuestros patrones, que parece ser como la visión más pesimista que se puede tener de todo esto, que como lo dice la canción de Los Prisioneros, siempre hemos sido un pueblo al sur de Estados Unidos. Y ese documental muestra un poco eso, como desde los Rockefeller que estuvieron metidos acá hasta, no sé, Turner, Chile, que está ahí también en un par de canales. A propósito de Patricio Guzmán,
gran documentalista chileno que vive en Francia y que estuvo homenajeado ahora recientemente en un festival de documentales de IFA. Yo espero que La Cordillera de los Sueños, que es su último documental, que es parte de una trilogía junto con El Botón de Nácar y Nostalgia de la Luz, que aborda justamente temas de derechos humanos, porque los temas de derechos humanos no se agotan. Incluso esto es antes de la revuelta, digamos. Esperemos que en FIDOX, que es el festival de cine documental que él mismo creó, podamos tener acceso a este material. Yo espero que así sea, porque hasta el momento en ningún festival lo hemos podido ver. La Cordillera de los Sueños, que tiene que ver justamente con el simbolismo tan fuerte, especialmente para aquellos que tuvieron que irse del país en dictadura, que implica esta roca, esta cordillera. Así es que espero que llegue a FIDOX y que podamos hablar de ella después. Ojalá podamos hablar de ella, sí. Es lo que se espera. De hecho, dentro de lo, como para ir cerrando también, de los últimos estrenos o de lo que se espera para este año, uno de ellos para mí es el de poder ver en FIDOX la última película de Patricio Guzmán. Y un estreno que sí está confirmado, perdón, es de Los Reyes. Sí. Que se postergó un par de semanas, pero que efectivamente se va a exhibir. Que lo vimos en Betina, la vimos en Sanfi. De Iván Osnovakov, siempre se me olvida el apellido, sí, y Betina y Beirut. Y ese va a ser interesante también, que hayan decidido, a pesar de este proceso, que se estrene este año, a diferencia de otros que van a tirarse para el próximo año. Sí, y ahí incluso también ahí hay algo de esto, ¿no? Sí, en las voces en off de aquellos skaters que van al Parque de los Reyes, aunque los protagonistas terminan siendo Fútbol y Chola, que son dos perros entrañables, maravillosos, pero en los audios en off de estos skaters se puede evidenciar bastante de la marginalidad y del malestar social a propósito de lo que hemos vivido en este tiempo. Bueno, y quizá uno de los últimos estrenos que ya ahora está en cartelera acá, y que probablemente cuando esto ya esté arriba esté en Netflix, es, saliéndonos un poco de todo esto, es El Irlandés, que es el regreso de Martin Scorsese después de, hasta ahora, su obra maestra de esta década, que era Silencio. Parece que ahora vuelve con una del mismo tamaño, que son 4 horas, si no me equivoco. 3 horas y media. 3 horas y media. Aguante ahí los que fueron al cine a verlo. Es quizá el último estreno importante a nivel mundial. Sí. Puede ser, no recuerdo ningún otro como y así con de grande. gigantes de la actuación. Sí, esto es como un cariñito a ese cine, a ese Casino, a ese Goodfellas. Hay muchas. Bueno, hay un poco como de un respiro después de todo esto que llevamos hablando todo este rato, y de un cine y de imágenes, finalmente. Imágenes que estaban ahí, que estamos viendo constantemente, que estamos viendo a diario, y que también nos están hablando, y que aquí quisimos también un poco ponerlas en palabras y dar más que siempre es palabras, hablar más de lo que se puede, que hay detrás de ello. Eso, pues, a visitar salas cuando ya empiecen a abrirse. Hay varias salas que ya están exhibiendo. Aguante Insomnia en el Teatro Condel, que ha ido abriendo con estrenos y harta revisión también de películas históricas. En Valparaíso, uno de los pocos cines que está abierto. Esperemos que la Cineteca más adelante pueda volver a tener películas y estrenos. Cine Arte Alameda ha estado al pie del cañón en una zona tan complicada como la zona cero, y han exhibido varias películas y estrenos también, así es que siempre apoyar a las salas de cine independiente, la red de salas en todo Chile, y complementar también con las estrenos. Con lo que uno puede pillar por ahí. Todo, pero no dejar de ir a los lugares, porque esos son nuestros. No hay que olvidarse el territorio. Así es. Sí. Ya, pues, nada más. Estamos, nos vemos. Pues, muchas gracias. Nos escuchamos.